de construcción de Morena. Y esta reunión nos permite varias reflexiones, por lo menos dos diríamos, de nuestra parte. Una de ellas tiene que ver con el objetivo de construir Morena. Morena es un instrumento de lucha. Morena es una organización para transformar el país. Eso quiere decir que nos organizamos para concientizar a la población. Nos organizamos para conformar una gran mayoría nacional que pueda transformar a México. No se trata solamente de dar una pequeña lucha aislada aquí o allá, o de conquistar un pequeño espacio, que eso puede no tener sentido. Se trata de transformar al país y de cambiar las políticas que han empobrecido a México, que lo han hecho más desigual, que lo han llevado a la violencia, que lo han llevado a la descomposición. Ahora los gobernantes de México parece que se asombran de lo que pasa en Michoacán, de la violencia en Tamaulipas o en otros lugares del país, pero ellos con sus políticas generaron esa situación, porque abandonaron la inversión pública, porque destruyeron las políticas sociales, porque concentraron la riqueza en unos cuantos, porque abrieron las fronteras de par en par de manera irracional, porque abandonaron al campo, porque abandonaron la educación pública, y esa es la herencia de lo que construyeron durante 30 años, desgraciadamente. Por eso, cuando estamos ahora viendo los saldos, lo que podemos denominar los saldos del neoliberalismo, decimos ya basta. Todo lo privatizaron. Privatizaron las minas, terminaron con el impuesto a la extracción y concesionaron las hectáreas donde se da la explotación minera en 5 pesos cada hectárea. Privatizaron los bancos, obtuvieron 13,000 millones de dólares y luego los rescatamos con 90,000 millones de dólares. Privatizaron los ingenios y luego se rescataron en 46,000 millones de pesos. Privatizaron las carreteras y luego las rescatamos con recursos públicos con 167,000 millones de pesos. Puro fracaso, pura privatización fracasada que les cuesta a los mexicanos. Cada privatización le cuesta a los mexicanos. Son los mexicanos los que las pagan. Y ahora quieren privatizar la joya de la corona, el petróleo, la riqueza más grande, la última industria que nos queda. Se la quieren entregar a las compañías extranjeras. Pero no es cualquier industria, es mucha riqueza, es mucho dinero. Porque cada barril cuesta $10 sacarlo y se vende en $100. Y esa riqueza sumada es 1.250.000 millones de pesos, más de 1 millón de millones de pesos, demasiado dinero, el 40% del presupuesto. Toda esa riqueza va a dar al presupuesto y se usa para hacer escuelas, hospitales, poner banquetas, postes, poner tomas de agua potable, hacer libros de texto, etcétera. ¿Qué va a pasar si se privatiza? Se la dan a las compañías extranjeras, le dan el negocio, ándele, las nuevas refinerías, la explotación de las aguas profundas, las nuevas petroquímicas, todo para las empresas extranjeras privadas. Y entonces la ganancia del petróleo ya no va a ir a dar al presupuesto, sino va a ir a dar a la bolsa de esos gigantescos emporios mundiales. Y eso va a generar un agujero en nuestros recursos, en nuestro presupuesto. ¿Y cómo lo van a reponer? Aumentando los impuestos, poniendo IVA en medicinas, alimentos, libros, transporte, colegiaturas, más desigualdad, más pobreza, más castigo al pueblo de México. Por eso no estamos de acuerdo con la privatización del petróleo. Cuando el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo, el país empezó a crecer. Y ahora que estos señores neoliberales han saqueado a México con sus privatizaciones, se ha venido a pique el país. Y si privatizan el petróleo sería peor. Por esa razón es que existe Morena, para luchar, para que no se privatice el petróleo, para cambiar el rumbo del país, para impedir ese entreguismo. Así que ya hemos estado haciendo nuestras asambleas, ya hicieron aquí su asamblea, ya eligieron a los dirigentes, pero ahora vamos a luchar y vamos al 8 de septiembre a llenar el Zócalo de la Ciudad de México. El domingo 8 de septiembre, todos con Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de la Ciudad de México.
Compañeras y compañeros, les pedimos no solo que vayan ustedes, eso lo damos por descontado, ya sabemos que van a estar ahí. Lo que les pedimos es que se conviertan en organizadores para que muchos más estén en el Zócalo de la Ciudad de México, para que miles de ciudadanos de Azcapotzalco estén en el Zócalo de la Ciudad de México el 8 de septiembre. Y eso va a ser fundamental, porque que quede claro, nadie más va a dar la lucha en defensa del petróleo, porque ahí los que están en el Pacto por México están en otra cosa, y aquí nosotros estamos luchando de manera independiente y con el pueblo para parar las privatizaciones y defender los recursos naturales de México. Compañeras y compañeros de Azcapotzalco, ¡que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Azcapotzalco! ¡Que viva México! Gracias. Vamos a escuchar con mucha atención el mensaje del presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Obrador! 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 Amigas, amigos de Azcapotzalco, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por asistir a esta asamblea, porque eso es lo más importante, la presencia de ustedes. Lo decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por eso, muchas gracias de todo corazón, por no perder la fe, por no perder las esperanzas, por seguir luchando hasta lograr la transformación de nuestro país, hasta alcanzar ese hermoso ideal de construir aquí en la tierra el reino de la justicia, porque por eso es nuestra lucha, eso es lo que nos mueve, no la ambición al poder por el poder, o los cargos, o la ambición al dinero. Lo que nos impulsa a luchar, lo que nos motiva a luchar, es el que podamos entre todos los mexicanos llevar a cabo la transformación que necesita nuestro país para sacar a nuestro querido México del atraso en que se encuentra, del atolladero en que lo han metido. Ese es el objetivo, como aquí lo mencionó Martí Batres, presidente de Morena. El objetivo superior, y eso lo tenemos que tener muy presente, es transformar al país. Y para ubicarnos bien, porque es un proceso en el que nos inscribimos. Han habido en la historia de nuestro país 3 grandes transformaciones. La independencia, en la que participaron, como aquí se ha dicho, sus antepasados de Azcapotzalco y muchos mexicanos. Otra transformación fue el movimiento de reforma, encabezado por Juárez, por los liberales. Y el otro movimiento de transformación fue la revolución de 1910, porque Porfirio Díaz instauró un régimen dictatorial. Se mantuvo 34 años en la presidencia. Entregó, como ahora, los recursos naturales de la nación a extranjeros. Y había esclavitud. Y por eso fue el movimiento revolucionario de 1910. 3 transformaciones han habido, repito, en la historia del país: la independencia, la reforma, la revolución
y nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Ese es el objetivo supremo, el objetivo superior, que logremos entre todos transformar al país. Y es algo que vale la pena, porque hasta en el peor de los casos, si nos va mal, si no vemos nosotros consumada la obra de transformación, le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás de nosotros. Por eso vale la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio que se está haciendo. Y tenemos también que tener presente que si no hay esa transformación, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Esto ya se pudrió. Es un régimen corrupto, un régimen caduco, que cada día que pasa se descompone más, se pudre más. Por eso tenemos que seguir adelante hasta lograr un verdadero cambio. Ustedes lo perciben, todos lo sabemos. Ya no está el PAN en la presidencia, ya no está Calderón, ahora está el PRI, porque los potentados, los que se creen amos y señores de México, impusieron a Peña Nieto, comprando millones de votos, traficando con la pobreza de la gente. ¿Pero qué ha sucedido en estos 8 meses de mal gobierno? ¿Qué hay de bueno? Al contrario, ahora la economía está estancada, parada, no hay crecimiento de la economía, no se generan empleos, no hay trabajo. Ustedes saben que el principal problema es la falta de trabajo. Educación para los jóvenes. Y no hay crecimiento, no hay impulso en las actividades productivas, no se apoya al productor del campo, al comerciante, al pequeño, al mediano empresario, para que haya fuentes de trabajo. Ni por equivocación hablan de eso. ¿Cuál es el resultado? Que cada vez hay más jóvenes sin oportunidades de trabajo. Y como aquí lo mencionó Martí, esa es la causa de la inseguridad y de la violencia. La violencia no surgió de la nada, o no es porque los mexicanos seamos malos por naturaleza. La violencia la originaron con la actual política económica, porque en 30 años no ha habido crecimiento de la economía, no se generan empleos, se abandonó a los jóvenes y por eso se desató la inseguridad y la violencia. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad. Por eso tenemos que seguir adelante. No hay, repito, nada que indique que las cosas van a mejorar si continúa este régimen. No me gusta dar malas noticias, pero hay que decir la verdad, aunque sea amarga. Mañana, por ejemplo, va a volver a subir la gasolina. Y el gas. Y la luz. Y todo.
Ya en el tiempo que lleva Peña Nieto, la gasolina en México es más cara que en Estados Unidos, con la diferencia de que el salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. En el caso de la luz, están llegando los recibos del bimestre mayo-junio muy elevados, porque ya están aplicando aumentos. Todo esto afectando al comercio, afectando a la pequeña, a la mediana empresa y afectando a las clases medias, que las están destruyendo. Por eso tenemos que seguir adelante, no pensar que con el cambio de partido en la presidencia ya las cosas van a mejorar. Son lo mismo, no hay ninguna diferencia. A los que realmente mandan y son los dueños del PRI y del PAN, lo que les interesa es que se mantenga la misma política económica que han venido imponiendo desde hace 30 años, que solo beneficia, así está hecha, así está diseñada, al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Por eso tenemos que buscar la transformación del país. Este es un régimen corrupto. Miren, en estos días, a lo mejor no todos están enterados, porque esta mafia política domina, porque controla a la mayoría de los medios de comunicación. Son muy pocos los medios de comunicación independientes en el país, como 5 espacios de información independientes. La mayor parte de los medios de comunicación están al servicio del régimen. Por eso muchas cosas se desconocen. He estado recorriendo de nuevo el país desde el día 10 de enero. Ya visité todas las regiones de México, y en las reuniones en los pueblos le pregunto a la gente si saben que Peña Nieto se compró un avión de 7,000 millones de pesos. La gente no lo sabe, porque eso no se dice, eso no es noticia, eso no aparece en el canal de las estrellas ni en Milenio. Lo que sí sabe la gente, les pregunto si han oído hablar del plan para combatir el hambre. Eso sí, porque llevan 8 años, 8 meses haciendo publicidad. No han entregado todavía ni siquiera 1 kilo de frijol con gorgojo como acostumbran, pero ya la gente ya sabe de que va a haber un plan supuesto para combatir el hambre. En el caso de que se aplique, ¿cuánto van a destinar a ese plan? 3,000 millones de pesos, menos de la mitad de lo que cuesta el avión de Peña Nieto. En estos días también se está dando a conocer que por órdenes de Peña Nieto, aunque utilicen otros mecanismos, se le devuelven los bienes a Raúl Salinas de Gortari. En estos días también, y eso no lo dicen en los medios, Peña Nieto acaba de vender, entre comillas, la petroquímica, el complejo petroquímico de Pajaritos, al señor Antonio del Valle, para que se conozca la historia de esto, para que sepamos cómo operan estos potentados. Ese señor Antonio del Valle en 1992 recibió el Banco Internacional, que era público en ese entonces, se lo entregó
Salinas. Y ahora Peña Nieto le entrega el complejo petroquímico de Pajaritos. Entonces, ¿qué esperanza de que las cosas van a cambiar? Ahí viene también ayer la noticia de que la SEP del ideólogo Chaufet está comprando computadoras para los estudiantes sin licitar, es decir, por asignación directa. Y defectuosas, me dicen. Bueno, eso no sabemos todavía, pero es seguro, porque van a ser productos chatarras, porque lo que les importa es lo que van a obtener por la compra de miles de esas computadoras. Gobierno compra muy caro todo lo que adquiere y vende, casi regala lo que tiene que ver con los bienes públicos. Por eso es que tenemos que seguir adelante. Ahora, a pesar de todas sus fechorías y de que están destruyendo al país, quieren seguir con lo mismo, profundizar aún más el saqueo, lo que aquí se ha mencionado. Ahora quieren entregar las ganancias del petróleo, quieren robarse la renta petrolera. Aquí ya lo ha explicado muy bien Martí y la compañera Raquel y el compañero presidente de Morena en Azcapotzalco. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, aquí Azcapotzalco es una delegación donde hay muchas familias petroleras y saben de esa actividad. ¿Cómo se extrae el petróleo? Pues se perfora un pozo. Primero se hace una exploración. Ya se sabe desde hace bastante tiempo que es en la región del Golfo de México, desde la época de Porfirio Díaz, en que estaban las compañías petroleras extranjeras. Se sabe que en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas hay petróleo, y ya se sabe que en aguas someras existe petróleo, tanto en tierra como en el mar. Se perfora un pozo, eso lo hacen los trabajadores mexicanos, nada más que antes de manera directa. Había un jefe de perforación, un trabajador que actuaba, operaba arriba, que se le conocía, todavía se le conoce con el nombre de Chanco, y trabajadores ayudantes de piso. Una cuadrilla como de 12 trabajadores mexicanos por turno para hacerse cargo de la perforación de los pozos petroleros. Ahora ya eso se contrata con empresas extranjeras y le pagan al trabajador mexicano lo que quieren, y las empresas extranjeras se quedan con las ganancias por la perforación del petróleo. Se perfora a 3.000 a 5.000 metros. Es como si se quiere extraer agua y que hay que perforar un pozo, nada más que a más profundidad. Eso es todo, no es mucha ciencia. No es producir, no es producir en el campo o producir en una fábrica, es extraer un recurso que nos da la madre naturaleza y a la que no se le paga renta. Es un recurso natural, no renovable, y esto hay que decirlo porque se va a acabar, porque hay una explotación irracional. Bueno, como decía aquí Martí, a pesar de que las compañías extranjeras de perforación hacen su acosto, ese barril de petróleo que cuesta extraerlo a razón de $10 se vende en $100.
por barril, que es un tambo, para tener una idea, de 160 litros, hay una ganancia de $90. ¿Cuánto se extrae diariamente? 2.600.000 barriles. ¿Cuánto es eso en dinero? 260 millones de dólares diarios. Al año, 100.000 millones de dólares. En pesos, 1.250.000 millones de pesos. Bueno, eso es lo que ambicionan ahora, quedarse con esa renta. Por eso andan sopiloteando, porque se quieren quedar con las ganancias del petróleo. Dicen, no vamos a vender ni un tornillo de Pemex. Eso no importa, si no es Pemex, es el petróleo. No vendieron ni un foco de la Comisión Federal de Electricidad, y ya el 50% de la energía eléctrica que se consume en el país la produce empresas extranjeras que cobran precios elevadísimos por esa energía eléctrica, violando la Constitución. Entonces, quieren ahora quedarse con esa utilidad del petróleo. Pero como aquí también lo mencionaba Martín, eso es lo que permite que haya presupuesto público. Si se quedan con la renta petrolera, no va a haber presupuesto público. ¿Y cómo se va a financiar la educación pública y la salud y el desarrollo? Entonces quieren, así de manera irresponsable, estos corruptos, llenar el hueco que va a dejar en las finanzas públicas la privatización del petróleo, aumentando los impuestos, cobrando más impuestos, aumentando el IVA del 16 al 19%, cobrando IVA por alimentos, por medicamentos, transporte público, por todos los artículos de consumo generalizado. Quieren aumentar también el impuesto sobre la renta para golpear aún más a la clase media, golpear a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Entonces, no podemos nosotros permitir esto. No podemos, porque entonces sí, ya significaría la destrucción de nuestro país. Y estos irresponsables no les importa ni México, ni les importa el sufrimiento de la gente. Pero a nosotros sí estamos por defender al pueblo, y sí vamos a defender a la nación. Por eso vamos a defender la economía popular y vamos a defender el petróleo. Son dos propósitos. Con una mano, organizarnos cada vez mejor, orientar a la gente para que el pueblo siga despertando y lograr entre todos y desde abajo la transformación del país. Ese es un propósito. Y el segundo, que al mismo tiempo defendamos la economía popular y defendamos a la nación. Porque si nada más nos dedicamos a organizarnos para transformar el país, cuando ya se lleve a cabo la transformación, pues todo va a estar en ruinas. También, igual, no podemos nada más estar defendiendo la economía popular, defendiendo a la nación, y abandonar la organización, porque necesitamos transformar al país. De modo que tenemos que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo aprovecho también para invitarles a que estemos todos el día 8 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Y como aquí lo mencionaron los compañeros, que nos ayuden a correr la voz, que nos ayuden a invitar a familiares, amigos, compañeras, compañeros de trabajo. Es domingo 8 de septiembre en el Zócalo a las 10 de la mañana. Ahí nos vamos a congregar. Y ahí vamos a ver qué se resuelve. Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de convocar al pueblo. Quisiéramos estar constantemente defendiendo causas justas. A veces
No podemos por nuestras actividades, pero en este caso, que es tan grave, pues tenemos que dejar todo para ocuparnos de defender la economía popular y de defender el petróleo. Ayúdennos a invitar, porque nos cuesta el comunicarnos, no es fácil. Miren, ahora que necesitamos que la gente se entere de que va a haber este movimiento, estoy pidiendo a algunos medios que me entrevisten, porque algunos hacen como que no existimos. Ustedes saben que no me invitan para nada, solo dan a conocer pues la versión oficial. Ahora estoy pidiendo de que me inviten para contestar muchas cosas, responder preguntas, pero también para dar a conocer que vamos a llevar a cabo este movimiento. Yo aquí hago un llamado respetuoso, afectuoso a los medios de comunicación para que nos ayuden. No hay problema con los periodistas, los trabajadores de los medios, sean periodistas, sean camarógrafos, fotógrafos, hasta conductores de radio y de televisión. No hay problema. La diferencia está arriba con los machuchones, con los camajanes, con los chipocludos, que eso es lo que no quieren, que nuestro movimiento salga adelante, porque a ellos no les conviene. Pero los trabajadores de los medios merecen todo nuestro respeto. Un aplauso a los trabajadores de los medios de comunicación. Entonces, nos vamos a reunir el día 8. ¿Nos van a ayudar a invitar? Bueno, esto es uno de los propósitos de nuestro movimiento. Me da mucho gusto estar aquí. El Camposanto, ¿qué más les digo? Que yo no voy a dejar de luchar hasta lograr que entre todos transformemos al país. Ahora que nos volvieron a robar la presidencia, ya van 2 veces, todavía encima de todo querían los de la mafia del poder que yo me retirara, que ya me hiciera a un lado, que me fuera. Decían que ya estaba yo viejo, chocheando. ¿Saben? Cuando uno va teniendo más edad, puede uno perder algo de fuerza, pero se gana en sabiduría, se gana en conocimiento. Y tampoco se pierde mucha fuerza. Más, eso de la edad es un estado de ánimo. Mucha gente mayor, respetable, que ya quisiera muchos tener ese entusiasmo para seguir viviendo, para seguir luchando. Yo recuerdo la frase de los jubilados y pensionados. ¿Saben cuál era la frase? Su lema era, o es, sigue siendo, dejar de luchar es empezar a morir. Y aquí en Camposanto yo tengo amigos, porque así como me ven, todavía juego béisbol y estoy bateando arriba de 300. Lo
lo saben amigos de aquí de Azcapotzalco, y me da mucho gusto decirles, vamos hacia adelante, vamos a seguir luchando, no se preocupen por mí, yo no voy a cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser, y les invito a que sigamos adelante y no perder esta oportunidad que nos da la vida. Se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Si esto lo internalizamos, si esto lo asimilamos, nos vamos a sentir muy bien y ya no nos va a importar tanto cuánto tiempo nos lleve lograr la transformación. Ojalá y se logre pronto, pero si nos sentimos bien con esto que hacemos, pues vamos a tener una gran satisfacción. Es como el que va caminando, si vamos al Zócalo o vamos hasta Tlalpan o aquí más cerca, si vamos a Gustavo Amadero y preguntamos, oye, ¿cuánto falta para llegar? La mejor respuesta siempre va a ser, tú sigue caminando. Nosotros tenemos que seguir caminando, se hace camino al andar. Esto es muy importante. Hemos de sentir orgullosos, porque es un timbre de orgullo esto que hacemos. Si fuese algo movido por la ambición, por el egoísmo, nada más para que nos vaya bien a nosotros, dándole la espalda al que sufre, entonces a lo mejor sí, no valdría la pena. Pero esto es algo sublime, muy bello, extraordinario. Esto es el amor al prójimo y eso es lo que llevamos a la práctica y eso es lo que vamos a seguir aplicando. Yo mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir adelante. Amor con amor se paga. Muchas gracias. Ayer recordaba yo de que cuando querían que yo firmara lo del pacto, como no acepté, vieron dos cosas. Me dijeron primero, te vas a quedar solo, te va a pasar como sucedió después del 2006. Bueno, en eso les falló, porque la gente sigue respaldando nuestras causas. Y lo segundo que me dijeron es que si tú firmas y tú avalas esto, te vas a convertir en el político más influyente de México. Fíjense, ahora sí me iba yo a convertir en palero, en corrupto, en traidor, y eso es ser importante. No, es preferible no tener ningún cargo, ninguna representación, pero mantener la dignidad y los principios. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Pemex no se vende, se ama y se defiende. Pemex no se vende, se ama y se defiende.